¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? ¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? ¿Callaremos ahora para llorar después? En 1888, Rubén Darío publicó el artículo La literatura centroamericana en la Revista de Artes y Letras, y fue esta la primera vez que empleó el término modernista. El término modernismo denomina un movimiento literario que se desarrolló entre los años de 1880 y 1920, fundamentalmente en el ámbito de la poesía. Y sustentó una cosmovisión que tuvo como eje la conciencia ante una realidad degradada. Dicho de otro modo, el modernismo pasó a convertirse en rechazo y denuncia de la realidad social. Por primera vez se desarrolla en el subcontinente un movimiento literario autóctono que influiría en España y no al revés. Está asociado su comienzo a la publicación en 1888 de Azul, a causa de la innegable repercusión del libro en la literatura de Hispanoamérica. Los fundamentos del modernismo nacieron del refinamiento poético del simbolismo y el parnasianismo francés. Escuela literaria surgida en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Los temas tratados son muy variados, pero estos son algunos de los más recurrentes. Lo hispano como antecedente histórico valioso que otorga una armonía frente al mundo inarmónico. Usa un lenguaje culto y formal. El hastío de la vida y una profunda tristeza. El tema del amor imposible se presenta con diferencias respecto al ideal romántico. Los modernistas demostraban mucha devoción por París. Esto dio como resultado que el modernismo contara con dos etapas. La primera es la etapa preciosista, donde predominan los temas exóticos y símbolos de la antigüedad. El arte no se relaciona con la realidad, sino con una estética ficticia. Se utilizan los paisajes versallescos e innovaciones de la profesa francesa. Se les presenta con profesas profanas. La segunda etapa de la mundovista, donde se da valor a las raíces hispánicas de América y aparece el interés por la sociedad y la política de la época.
Como ya hemos dicho, la semilla del modernismo hispánico se halla entonces en 3 pilares. El parnasianismo, que critica el sentimentalismo romántico y busca la tranquilidad, la perfección y las atmósferas exóticas. El simbolismo, como un lenguaje sensorial, abundante en impresiones y símbolos. Propone ir más allá de los sentidos, descubrir otras capas a las que se pueda llegar. Y el decadentismo, que prefiere experiencias oníricas y rechaza lo relativo a la burguesía. El modernismo cuenta con un elevado número de escritores en América. Algunos han tenido verdadera repercusión internacional y otros han quedado reducidos al ámbito nacional. Rubén Darío es, sin lugar a dudas, el más influyente. Pero también hay otros que influyeron fuera de sus países de origen. Yo, poeta de cante, español del siglo XX, que los toros he elogiado y cantado, las golfas y el aguardiente, y la noche de Madrid, y los rincones impuros, y los vicios más obscuros de estos bisnietos del Cid. De tanta canallería, harto de estar un poco debo. Ya estoy malo y ya no bebo, lo que han dicho que bebía. Porque ya, una cosa es la poesía, y la otra cosa, lo que está mal, grabado en el alma mía. Grabado, lugar común. Alma, palabra gastada. Mía, no sabemos nada. Todo es conforme y según. Pessoa Vélez es considerado, junto a Pedro Prado, el escritor chileno más importante de la primera mitad del siglo XX. Su obra se mantuvo inédita hasta después de su muerte. Nació en Quito, Ecuador, en 1892, siempre experimentando y combinando versos en varias medidas y ritmos. Su primer publicación fue Artemis en 1896, pero su obra más importante es La Gloria de Don Ramiro, que la escribió en 1908. Fue en una hora divina para el género humano. El cisne antes cantaba solo para morir. Cuando se oyó el acento del cisne wagneriano, fue en medio de una aurora, fue para revivir. Sobre las tempestades del humano océano, se oye el canto del cisne, no se cesa de oír, dominando el martillo del viejo Thor germano, o las trompas que cantan la espada de Argantil. Oh cisne, oh sacro pájaro, si antes la blanca Helena del huevo azul de la edad brotó la gracia llena, siendo de la hermosura la princesa inmortal, bajo sus blancas alas la nueva poesía, coinciden en una gloria de luz y de armonía, la Helena eterna y pura que encarna el ideal. Martí fue un político, pensador, periodista, filósofo, poeta, fue precursor del modernismo. Calzal, ya en el Real Colegio de Belén, se dedicó a escribir en un periódico que él mismo había fundado, El Estudiante. Su primer libro fue Hojas al viento en 1890. Fierro fue el más perfeccionista del modernismo ecuatoriano, aunque con un gran hastio de vivir y melancolía. Era altamente perfeccionista, con una lírica cálida y dulce en los aspectos formales,
para así tratar con temas sombríos. Díaz Mirón fue uno de los precursores del modernismo. Pasó por 2 etapas poéticas. La primera es más bien romántica y en la segunda su poesía va evolucionando hacia el modernismo. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y su principal obra es Las Cas. Gutiérrez Nájera fue precursor del modernismo en México. Su obra va desde la poesía hasta la crítica teatral, pasando por el periodismo. Sus obras más importantes son La Duquesa Job, Hamlet a Ofelia, Odas breves, La Serenata de Schubert, Cuentos frágiles y Cuentos color de humo. Mézclense sin concierto a la aventura. El lago, la neurosis, el delirio, titanía, el sueño, Satanás, el lirio, la libélula, el ponche y la escultura. Disuélvanse en helénica pintura, palidez auroral y luz de Sirio. Dese a Muset y a Baudelaire martirio, y lengua y rima pónganse en tortura. Pasad después la mezcolanza espesa por alabique a la cesera banda. A un bardo azul a la última remesa. Y tendréis esa jerga soberana que es Góngora vestido a la francesa y pringado en compota americana. Poeta, periodista y diplomático. Suele ser enmarcado dentro del modernismo, aunque con un misticismo y una tristeza que contrastan con el resto de los autores. Y es conocido principalmente por El Bachiller y sus obras poéticas Perlas Negras, Místicas y La Amada Inmóvil. Máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Su obra más importante es Enriquillo, 1879, una novela histórica que trata la conquista de América por los españoles desde el punto de vista de un joven indígena. Rafael Ángel Troyo fue poeta, novelista, cuentista y músico. Entre sus obras están Corazón joven, de 1904, y Poemas del alma, de 1906. Chavarría fue poeta y escritor, de orígenes humildes y escasa formación académica. Representante del modernismo en Costa Rica, pero desarrollador de un estilo propio. Publicó 6 poemarios. Julia de Burgos fue la autora modernista más importante de Puerto Rico. Publicó 3 colecciones de poemas. Madrecita, madrecita, blanca flor de cantarrana, suave canto de mi vida, dulce amor que nunca engaña. ¿Quién te mira, ya te admira, espejo que no se empeña, la virtud bien aprendida, de sufrir siempre callada, arañita laboriosa, que en el rincón de montaña su telita laboriosa. En silencio teje y guarda, una vida encantadora, de ternura delicada, de paciencia bondadosa, dulce amor que nunca engaña. Agostini, poeta descendiente de inmigrantes italianos, consideraba a Darío como su maestro y forma parte junto a Julio Herrera y Leopoldo Lugones la generación del 900 dentro del género lírico. Herrera y Reisig fue educado en el romanticismo y se convirtió en líder del modernismo en Uruguay. Su reconocimiento literario llegó después de su muerte. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara, han pasado a convertirse en clásicos de la literatura hispanoamericana.
Se le ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Lugones fue poeta, ensayista, político y periodista. Fue fuertemente influido por el simbolismo en Las Montañas del Oro en 1897 y en Los crepúsculos del jardín en 1905. Fue amigo de Rubén Darío, con quien fundó la Revista de América en 1899 en Buenos Aires. Entre sus obras es importante Las leyes de la versificación castellana, escrita en 1907. Ha muerto, dicen tan claro, que no entiendo. Verter licor tan suave en vaso tremendo, tal vez fue un mal extraño tu mirar por divino, tu alma por celeste o tu perfil por fino. Tal vez fueron tus brazos, dos capullos de alas, eran cielos a tu paso de los jardines, las alas, y te asomaste al mundo dulce como una muerta. ¿Acaso tu ventana quedó una noche abierta? Oh tentación de alas, una ventana abierta, y te sedujo un ángel por la estrella más pura, y tus alas abrieron y cortaron la altura, en un tijerazo de luz y de candor. Y en la alcoba de tu alma tapizada de armiño, donde ardían los vasos de rosas de cariño, la soledad llamaba en silencio al horror. Hijo, soy de mi raza, corre en mis venas, sangre de los soberbios conquistadores. Alzaron mis abuelos torres y almenas, celebraron su gloria los trovadores. En esa sangre hay ondas rojas y azules, es de un solar mi escudo lustre y decoro. Despiertan en mi mente, con los halagos de su tosca hidalguía, los cronicones, brumosos atavismos, recuerdos vagos y un torpel de confusas evocaciones. Me iluminan de pronto, con fugaz brillo, relámpagos que quiero fijar en vano. ¿En qué lid, en qué claustros, en qué castillo espada, cruz o lira tuve en mi mano? Deja caer las rosas y los días una vez más, segura de mi huerto. Aún hay rosas en él, y ellas, por cierto, mejor perfuman cuando son tardías. Al desahojarse, en mis melancolías, cuando parezca más desnudo y yerto, ha de guardarte bajo su oro muerto violetas más nobles y sombrías. No temas al otoño, si ha venido. Aunque caiga la flor, queda la rama queda para hacer el nido, y como ahora al florecer se inflama, leño seco, a tus plantas encendido, ardientes rosas te echará en la llama. Y vi tus ojos, flor de beleño, raros abismos de luz y sueño, ojos que dejan el alma inerme, ojos que dicen, duerme, duerme. Pupilas hondas y taquiturnas, pulpinas vagas y misteriosas, pupilas negras, cual mariposas nocturnas. Bajo las bandas de tus cabellos, tus ojos dicen arcanas rimas, y tus lucientes cejas sobre ellos fingen dos alas sobre dos cimas. Oh, pliega el cielo cuando grita la pena de mi alma dolida en Herme. Tus grandes ojos de sulamita murmuren, duerme.